Vamos a escuchar una prédica del pastor Sunguk Cho de Corea. La intérprete de coreano para inglés es Nina. Es un mensaje de domingo del día 21 de marzo del 2021. Amén. Muchas gracias por la alabanza. Vamos a ver un verso hoy. Romanos capítulo 10, verso 9. Vamos a titular el sermón de hoy: ¿qué es lo que creemos? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si tú crees verdaderamente, vas a ser salvo. Hoy vamos a organizar qué es lo que creemos y reflexionar acerca de cómo hemos estado creyendo y qué es lo que hemos estado creyendo. Primeramente tenemos que discutir o meditar en qué significa creer. Porque incluso hoy hay muchísima gente que no va ni siquiera a la iglesia y ellos dicen, yo creo en Jesús. Sin embargo, aunque ellos dicen que creen, sus vidas no tienen nada que ver con la Biblia y no tienen relación con Dios. Aunque usamos este término de creer o creencias en nuestra vida diaria, estas palabras que usamos normalmente son muy diferentes de las palabras bíblicas. Es porque el conocer algo y el creer algo son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando muchas personas dicen, yo creo en la cruz de Jesús, muchas personas malinterpretan o malentienden esto. Ellos piensan que si ellos ya saben este hecho de que Jesús murió en la cruz, eso significa que ya creen. Por supuesto que cuando tú dices que crees en algo, tienes que conocerlo previamente. La parte del conocerlo es importante, pero al mismo tiempo tienes que tener esta disposición para creerlo y tienes que estar emocionalmente de acuerdo también. Así que déjeme explicarles qué significa creer en la cruz de Jesús. La primera parte es que tú sabes y entiendes con la cabeza el hecho de que Jesús murió en la cruz. Pero al mismo tiempo esto debe ir más allá de solamente tener un conocimiento o de tenerlo como conocimiento. Cuando tú entiendes que Jesús murió por ti, tú tienes que entender y tener este entendimiento emocional. Este hecho debería de tocar tu corazón profundamente. Y también nosotros deberíamos de tener otra cosa en nuestra mente y corazón. Si Él verdaderamente murió por mí, si realmente es lo verdadero, a que ahora yo viva para Él, deberíamos de estar completamente dispuestos para vivir nuestra vida para Él. Deberíamos de vivir completamente para el bien de la fe. Entonces el tener esto es lo que significa el creer en Jesús. Para aquellos que verdaderamente creen en Jesús de esta manera, sus vidas son vidas que siguen la fe, son unas vidas que viven por la fe. Entonces, hablando de una manera fácil, el creer en algo significa que tú apegas toda tu vida a esa cosa que crees o a esa fe que tú dices que tienes. Sin embargo, hay muchísimos casos donde la gente dice, yo creo en Jesús solamente por el hecho del cual ellos van a la iglesia, solamente por el hecho de conocer acerca de la cruz y la resurrección de Jesús. Por esa causa es que su vida y su fe tienen un gran vacío y una gran diferencia. Cuando nosotros decimos que creemos en Jesús, está incluido también el conocerlo, este conocimiento acerca de Él, esta emoción profunda y esto que toca nuestro corazón. Y al mismo tiempo debemos de tener esta disposición completa para Él, debemos de tener esta voluntad completa para Él. Y con todo este entendimiento, ahora vamos a comenzar a hablar acerca de lo que significa el creer. Y ahora vamos a hablar acerca de qué es lo que creemos. Creemos en Dios. Pero cuando decimos que creemos en Dios, esto incluye muchas cosas. Hay muchas personas que se quedan confundidas con este hecho, porque cuando ellos dicen que creen en Dios, tienen una idea vaga en sus mentes. Así que déjenme organizar todo esto para ustedes hoy. Entonces nosotros tenemos ahora al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Son tres personas, pero son una. Esto es algo misterioso, es un misterio. Usamos este término Trinidad para describir esto, porque Él es un Dios que es tres personas, pero es uno. Está en unidad. Tres personas en uno. Es un solo Dios. Es tres, pero es uno. Es uno, pero son tres. Y dentro de esta relación están las diferentes disposiciones para su obra. Nosotros no estamos 100% seguros de qué manera o en qué forma es que se unen o tienen esta unidad. Pero desde la perspectiva de nosotros los humanos es algo muy misterioso y es difícil de entender. No podemos entender lo que significa ser tres en uno. Nosotros solamente necesitamos creerlo y ya. Yo he estado orando para
ayudarles a entender de qué manera debemos de creer. Y yo pensaba, bueno, podría usar el credo de los apóstoles, podría ser algo que sería de ayuda para explicar todo. El credo de los apóstoles significa que esta es la fe de los apóstoles. Jesús llamó a unas personas cuando estaba aquí en la tierra y los hizo sus apóstoles luego. ¿Cuál es la fe de estos apóstoles? Y todo esto está resumido bien en el credo de los apóstoles. Aunque la fe de los apóstoles está resumida en este credo, realmente, literalmente, este credo no se encuentra en ninguna parte de la Escritura. En la Biblia, ustedes pueden encontrar los 10 mandamientos en la Escritura, en Éxodo capítulo 20, por ejemplo, también en Deuteronomio, también pueden encontrar acerca de la oración, porque fue la oración que Jesús enseñó. Si nosotros debemos de comparar la importancia o el nivel del credo de los apóstoles con los 10 mandamientos o comparados con la oración que enseñó Jesús, por supuesto que hay una diferencia, porque la oración del Señor y los 10 mandamientos se encuentran en la Escritura. En el principio, la manera que este credo fue hecho fue así. Cuando los creyentes iban a ser bautizados, deberían de confesar su fe. Ellos deberían de confesar algo, y en ese momento era cuando confesaban esta fe, y ahí fue donde surgió el credo. Pero no fue aproximadamente hasta el siglo XV donde el credo de los apóstoles tuvo esta forma con la cual lo conocemos hoy. El trasfondo histórico para este credo de los apóstoles tomó alrededor de 1600 años para ser formado, y yo pienso que es digno de confianza. Por favor, miremos este credo de los apóstoles y luego meditemos en qué cosa nosotros estamos creyendo. La primera confesión del credo es: yo creo en Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. El credo es algo más o menos así. Declara: yo creo en esto, yo creo en esto y esto. La segunda cosa que ellos confiesan en el credo, que confiesan que creen, dice: yo creo en Jesús Cristo, el Hijo unigénito, nuestro Señor, quien vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que en este credo la primera parte se trata del Padre Dios y la segunda parte acerca de Dios Hijo. Pero sucede algo, que la mayoría del contenido de este credo de los apóstoles es acerca de Dios Hijo. La mayor parte del contenido de este credo se trata acerca de Dios Hijo. ¿Y por qué será? También menciona el credo al Espíritu Santo. Dice: yo creo en el Espíritu Santo, pero solamente es una oración. ¿Cómo es posible que solamente tenga una oración para esta confesión del Padre Dios? Una oración también para el Espíritu Santo, pero tiene muchísimas oraciones y muchísimo más contenido para lo que se refiere acerca de Dios Hijo. ¿Por qué causa es esto? Porque Dios Padre ha decidido enviar a Dios Hijo como la única vía, la única manera, el único método para nuestra salvación. Por esa causa es que la gran mayoría del credo, del contenido de este credo, se trata acerca de Jesús Cristo. Así que vamos a ver la primera parte y la segunda parte, porque se trata acerca de la mayor totalidad de las cosas, y una vez que entendamos esto va a ser más fácil y va a ser de más ayuda. Así que la primera confesión de este credo es: yo creo en Dios Todopoderoso, el Padre, el Creador de los cielos y la tierra. Cuando nosotros decimos que creemos en Dios, estamos diciendo que creemos en Dios Padre. ¿Y quién es Él? Él es el Creador del cielo y la tierra. Esta tierra y toda la creación no simplemente deseó estar aquí y ya. No, tampoco son un accidente. No surgieron de la nada. Alguien tuvo que crearlas. Algunos científicos dicen que existe un arquitecto con habilidad intelectual. Porque incluso cuando nosotros miramos el universo, esto desprende un gran orden. Ha sido creado y puesto todo ahí con gran orden. Como es que este sol, la Tierra, todas las estrellas y todos estos planetas están operando en el universo. Ellos están operando en un orden tan perfecto y tan hermoso. Y esto por causa del Creador, este arquitecto. Y también cuando se estudian acerca de elementos pequeños, los átomos, los neutrones, los protones, y también las diferentes células del cuerpo. Y nosotros nos percatamos entonces de que estas cosas no surgen por el accidente. No son una casualidad, no están ahí por accidente. Cuando nosotros miramos el universo hay muchas leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Si nosotros pudiéramos cambiar solamente un poquitico el número de la gravedad establecido, el número de este nivel de gravedad establecido en la Tierra, ocurrirían problemas gravísimos.
Si esta fuerza de gravedad se desajusta un poquitico nada más y lo cambiamos nosotros, va a ocurrir grandes desastres. Significa que estas cosas que están ocurriendo alrededor de nosotros no ocurrieron, no sucedieron por accidente, por casualidad, de la nada. Nosotros estamos aquí, estamos sentados, estamos de pie y nosotros existimos. Es porque todas una serie de cantidad de minúsculas células están operando y trabajando dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestro cuerpo. Y no podemos controlarlas. Están ahí. Entonces uno se pone a meditar y bueno, hay alguien que ha creado todas estas cosas, que ha creado todo el universo. Aquel que ha creado el cielo y la tierra es el Dios Todopoderoso. No solamente es el creador de la tierra, Él también es todopoderoso. Es poderoso suficientemente para salvarnos. Lo sorprendente de esta confesión es algo, que el Dios creador, el Dios todopoderoso, Él es nuestro Padre. Originalmente fuimos creados como hijos de Dios. Fuimos creados de esa manera originalmente. Y nuestro Padre es Dios. Originalmente es nuestro Dios, aunque nosotros lo dejamos como el hijo pródigo. Pero Él es nuestro Dios. Vemos en el mundo que muchas personas eligen el cometer el suicidio. Es porque se encuentran tan solas. Ellos sienten que nadie me reconoce, nadie me ama, nadie me quiere. Sin embargo, la Biblia nos está diciendo que nuestro Padre es Dios. Y este Dios es nuestro Padre y es el Creador todopoderoso del cielo y de la tierra. Y ellos están confesando, yo creo en esto, yo creo en eso. Yo creo en Dios. Yo creo que Él es el Creador. Creo que Él es el Dios todopoderoso. También creo el hecho de que Él es mi Padre. Entonces, ¿qué significa creer que yo creo en Dios? Significa que yo verdaderamente reconozco y entiendo que Él es mi Padre y lo acepto como Padre, que también es el Creador y que también es el Dios Todopoderoso. Y al mismo tiempo Él toca mi corazón y yo le recibo con todo mi corazón. Yo voy a vivir mi vida para Él, voy a pegar mi vida en Él y voy a vivir en Él. Si este Creador, Dios Todopoderoso, no tiene relación conmigo, entonces realmente nada es importante. Pero el hecho de que Él sea nuestro Padre es algo que tenemos que recordar atentamente siempre. No sean engañados por Satanás. Dios es nuestro Padre. La segunda parte continúa. Yo creo en Jesús el Cristo, el Hijo unigénito de Dios y nuestro Señor. Esta es la oración más importante que... Entonces describe que Jesús es el Cristo, es el Hijo unigénito de Dios y Él es nuestro Señor. Entonces esta confesión va de que Jesús es el único unigénito Hijo de Dios. Él es el Cristo y Él es nuestro Señor. Y yo creo en eso. Este Jesús es el Hijo unigénito de Dios, el único Hijo de Dios. Yo explicaba en el inicio del sermón que nosotros creemos en la Trinidad. Creemos en el Dios Trino. Entonces explicamos que Dios Hijo es el Hijo de Dios para describir esta relación con el Padre Dios. Pero no significa que este Jesús es otra creación. Porque algunas personas quizás puedan decir, bueno, Jesús fue creado, Él es otra creación de Dios. Porque Él nació de Dios, Él es el Hijo de Dios, Él depende de Dios y viene de Dios así. Pero no es así. Jesús es Dios. Solo en el término de esta relación con Dios, Él es el Hijo de Dios. Pero eso no significa que Él fue creado o que es otra creación de Dios. Cuando decimos que es el Hijo de Dios, estamos diciendo que es Dios. Es decir, Jesús es Dios. Esto de hecho es muy importante, porque los musulmanes y el judaísmo hablan acerca de Jesús como el profeta, pero ellos nunca reconocen que Jesús es Dios. Pero nosotros creemos que este Jesús es Dios. Es un hecho muy sorprendente. Nosotros creemos que Dios se vistió de carne, Él vino en carne, y Él pagó un alto precio. No solamente es el Hijo de Dios Jesús, sino que también es el Cristo. Y yo nací en una familia cristiana, y desde que yo era joven yo decía, yo creo en Jesucristo. Yo decía, yo creo en Jesucristo, pero realmente yo no sabía lo que significaba que Jesús es el Cristo. Y aunque supiera un poco, no podía ni siquiera explicarlo. Esto es algo muy significativo. Déjenme explicarlo. Recientemente, el presidente de los Estados Unidos fue electo y es Biden. Así que entendemos que es muy poderoso esta posición de ser el presidente de Estados Unidos. Nosotros lo conocemos, el presidente Biden. Entonces, como nosotros entendemos lo que significa ser el presidente de los Estados Unidos, y también nosotros conocemos a esta persona que se llama John Biden,
Y también entendimos que ahora él ha sido elegido para ser este presidente. Por eso es que nosotros decimos, presidente Biden. No es que él nació como presidente, porque cuando él era joven, él no tenía nada que ver con el presidente. Ni tenía nada que ver con la presidencia, ni con Estados Unidos como político, ni nada. Pero nosotros entendimos que ahora él ha sido elegido como presidente. Por tanto decimos, presidente Biden. Y si él viniera ante nosotros, este presidente, vamos a estar muy sorprendidos con esta visita y su presencia. No por su personalidad o por su carácter, sino por el hecho de que él es el presidente de los Estados Unidos. Probablemente nos sorprendamos mucho y querramos tomarnos fotos con él. Pero mi hijo, que tiene alrededor de 8 años, realmente si él se encontrara con este hombre llamado John Biden, él no se va a emocionar para nada. Y él va a la escuela, ya él habla y entiende, y él va a decir, ok, el presidente Biden, pero ¿qué hay con eso? Es porque él no tiene la menor idea de lo que significa esto. No entiende lo que significa ser el presidente de los Estados Unidos. Y qué clase de poder y autoridad él tiene. Tampoco entiende el hecho del cual significa ser electo como presidente. Y él no conoce tampoco muy bien a esta persona, John Biden. Por eso es que aunque él puede decir presidente Biden, realmente no entiende nada de lo que significa. Para aquellos que verdaderamente entienden todas estas cosas, todo este trasfondo de lo que significa ser el presidente de los Estados Unidos, ellos van a estar muy emocionados y muy felices de que el presidente Biden esté con ellos. Pero para aquellos que no lo entienden y no conocen nada de esto, no van a estar felices ni van a pasar nada si ve al presidente incluso que los tome y los invite con ellos. Cuando aplicamos esto espiritualmente a nuestra fe, hay muchos casos donde nosotros no entendemos lo que significa el creer. Y no entendemos lo que significa que Jesús es el Cristo. E incluso confesamos que Jesús es el Cristo. Es como un niño pequeño que dice, yo creo en Jesucristo, pero sin saber qué es lo que significa este hecho, esta verdad. ¿Qué es lo que significa que Jesús es el único que es el Cristo? Cuando decimos que Jesús es el Cristo, esto incluye una verdad muy profunda ahí. El pueblo de Israel tenía esta promesa de que el Mesías vendría. Dios había dado esta promesa y por miles de años ellos habían estado esperando a este Mesías. El Mesías, el Cristo, significa el ungido. Y entre el pueblo de Israel, entre ellos solamente 3 oficios eran los que se ungían: los reyes, los sacerdotes y los profetas. Ellos eran los que se ungían. El ser ungido significa que la persona ha sido seleccionada o separada con un propósito muy especial. Por eso es que estos 3 oficios eran muy especiales, eran personas separadas y seleccionadas especialmente para algo, para un propósito muy especial. Los reyes deberían de reinar y gobernar en este pueblo de Dios y tenían que pelear contra los enemigos del pueblo de Dios. Y estos sacerdotes tenían que presentarse con estas ofrendas delante de Dios. Y daban 2 clases de ofrendas. Una ofrenda era para adorar a Dios y había otra ofrenda que era el sacrificio para redimir el pecado de las personas. Por eso es que cuando las personas pensaban acerca de este sacerdote, ellos decían, bueno, él es el que se encarga de resolver el pecado de todo el pueblo. Y los profetas, ellos desempeñaban este rol predicando el evangelio, haciendo conectar este pueblo con Dios. ¿Y por qué Dios nombraría a este Salvador que salvaría a toda la humanidad como Mesías o Cristo? ¿Y por qué es que este nombre Cristo incluye estos 3 oficios de rey, sacerdote y profeta? Déjeme explicarlo desde otro ángulo. El Mesías es aquel que vino a salvarnos, pero parece que sea complicado. ¿Por qué es que nosotros necesitamos la salvación? Es que toda la humanidad se encuentra en un estado tan lastimoso. Estamos en un problema muy serio y no podemos salir de él por nuestra propia fuerza. Por eso es que el Mesías tiene que venir y tiene que salvarnos de este estado. ¿En qué clase de problema nosotros estamos? Las personas no lo saben precisamente. Muchas personas piensan, oh, el dinero es mi problema, pero realmente el dinero no es el problema. El problema de las relaciones interpersonales, el problema de las enfermedades, pareciera que esos son los problemas, pero no son el verdadero problema. Y si nosotros vemos la raíz fundamental de todos los problemas que enfrentamos hoy, vamos a ser capaces de encontrar una raíz fundamental para todos los problemas. La humanidad fue creada a la imagen de Dios. Significa que fuimos creados de una manera que debemos permanecer conectados con Dios para vivir. Cuando tú tienes un buen celular, puedes usar ese buen celular, pero cuando se le acaba la carga, se acabó todo. Así que el celular tiene vida y funciona porque está conectado a la electricidad.
Así que nosotros fuimos creados a imagen de Dios y únicamente tenemos vida cuando estamos conectados con Dios. Pero fuimos cortados de Dios, nos separamos de Dios. Así como si nos cortaran la electricidad, nosotros fuimos cortados de Dios. Y desde ahí llegan todos los problemas. Si a nosotros nos cortan la electricidad y el agua, vamos a tener muchísimos problemas aquí. Por ejemplo, no puedes ir al baño. Imagínatelo. Porque si no hay agua, ¿qué es lo que va a pasar? En Latinoamérica, en una ocasión, nosotros fuimos a El Salvador y 10 personas estábamos quedándonos en una casita. Y habían cortado el agua y habían cortado la electricidad. Y solamente teníamos un baño. Y 10 personas estaban en la casita y había que quedarse a dormir ahí. Y era muy difícil porque solamente teníamos un solo baño. Entonces, si alguno de nosotros no se podía contener y tenía que urgentemente ir al baño, imaginen el resultado, imaginen las consecuencias del olor y de todo lo demás. Entonces, el pasar solamente algunos pocos días sin agua y sin electricidad era un gran problema. Todos los problemas de la vida llegan a nosotros porque hemos sido cortados de la fuente de la vida, de la fuente de todo. ¿Por qué nos separamos de Dios? ¿Qué pasó? Por causa del pecado. Dios es santo. Por eso es que Él no puede estar con los pecadores. Él no hace esta relación con el pecado. Dios no se relaciona con el pecado. Y el pecado mismo es lo que nos separa de Dios. ¿Pero por qué cometimos pecado? En el trasfondo del pecado hay alguien llamado Satanás. Incluso si tú quieres ignorarlo, pero Satanás existe. E incluso si no puedes ver a Satanás en toda tu vida, Satanás existe. Sin importar cuál sea la opinión que tú tengas, Satanás existe. Y Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y por causa de Satanás nosotros pecamos y el resultado es que fuimos cortados de Dios. Y por causa de eso vinieron todos los problemas a nosotros. Pero si tú miras bien atentamente, estos 3 problemas no se pueden solucionar por tu propia cuenta. Nunca. No hay nadie que pueda derrotar a Satanás. No hay nadie que pueda redimir su propio pecado. Y no hay nadie que pueda conocer a Dios por sí mismo. Y por causa de estos problemas fundamentales, todos los problemas vienen. Pero estos 3 problemas fundamentales no pueden ser resueltos por nuestros propios esfuerzos. Por eso es que Dios ha prometido el Mesías. El Mesías, quien nos va a salvar de estos problemas fundamentales. Es el es el rey que va a derrotar a Satanás. Es el sacerdote que va a resolver el problema del pecado. Es el profeta que nos va a conectar con Dios de regreso. Y Él es aquel que vendrá a hacer todo esto. Por eso es que se espera su venida como el Cristo. Así que déjenme resumirlo nuevamente. Mesías significa el ungido. Significa que Él es el rey, sacerdote y profeta. Significa que como rey va a destruir a Satanás. Como sacerdote va a vencer el pecado. Y como profeta nos une con Dios. Significa que el Mesías es el único que nos puede salvar de la muerte. Nos puede salvar de la destrucción. De este miserable estado en el cual nos encontramos. Y no solamente esto, sino que Él va a resolver todos los problemas que han sido causados por este problema fundamental. Por muchísimos años los israelitas han estado esperando el Mesías. Hace 2000 años vino un hombre llamado Jesús, pero cuando la gente miraba la vida de Jesús pudieron percatarse, Él es el Mesías. Nosotros hemos estado esperando por Él. Creer que Jesús es el Cristo, esta es nuestra fe. En otras palabras, nosotros creemos que Jesús es mi rey, que Jesús es mi sacerdote y que Jesús es mi profeta. Verdaderamente Jesús, quien es el Cristo, ha destruido a Satanás, ha vencido el pecado y me reconcilia con Dios. Cuando confesamos que Jesús es el Cristo y que creemos en eso, significa que verdaderamente creemos que Él ha resuelto todos nuestros problemas. Mi familia pasó por muchas situaciones y muchos problemas después de creer en Jesús. Íbamos a la iglesia, pero fallábamos en cada ocasión. Por eso es que aunque yo asistía a la iglesia por muchísimo tiempo, pero no tenía fe en Dios. Pero un día, así como ustedes, yo vine a escuchar el Evangelio. ¿Y qué es lo que significa que Jesús es el Cristo? Yo pensaba que, bueno, la causa de mis problemas y de mis infortunios era porque yo era una persona que tenía mala suerte, o por causa de esta otra persona que siempre me hacía daño, o por causa de esto, o por causa del otro. Pero yo vine a percatarme, todos los problemas vienen a mí por causa de que yo estoy separado de Dios. Yo enfrento todos estos problemas porque estoy separado de Dios. Y puedo entender que todos mis problemas, detrás de ellos se encontraba una sola persona, Satanás. Por eso es que estaba caminando en la oscuridad, en las tinieblas. Por eso es que estaba sufriendo tanto, por causa de mi pecado. Y vivía separado de Dios. Y estoy sufriendo tanto y estoy en este estado porque nadie puede protegerme.
Sin embargo, el Cristo vino a salvarme en este estado. Y en el momento preciso en que yo vengo a entenderlo y a creer en esto, mi vida empieza a cambiar. Jesús es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Él es el verdadero Salvador que puedes quitar todos tus problemas. El que puede resolver todos tus problemas. ¿Y Él quién es? Él es nuestro Señor. Tenemos que recibirlo como nuestro Señor. Porque tú no vas a vivir ahora como te da el deseo. No vas a vivir tu vida por tu cuenta, como tú quieras. Tienes que recibirlo como tu Señor. Y tú puedes decir, yo soy un hombre libre. Pero en el estado espiritual, cuando tú miras tu vida, realmente, tú le perteneces a Satanás, le perteneces al pecado y estás dividido de Dios. No hay un área gris, o le perteneces a Satanás o le perteneces a Jesús. Cuando tú verdaderamente vienes a entender que Jesús es el Cristo y lo recibes como tu Señor y tú decides servirlo como tu amo, esa es la verdadera salvación. Ahí empieza la verdadera salvación. Porque Dios nos ha dado la promesa de que Jesús es el único camino, así que cuando creemos en Él, vamos a ganar la salvación. Cuando creemos en Jesús, quien es el Hijo de Dios, como el Cristo, y le sirves como tu Señor, ahí es donde comienza la verdadera salvación. Los bendigo en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, para aquellos que sepan esto, puedan confirmarlo una vez más y puedan creerlo. Y a aquellos que nunca lo han escuchado y no lo han conocido, vengan a creerlo. No se puede recibir la salvación simplemente por venir aquí a la iglesia. No recibe la salvación simplemente por ser buen pastor, por ser un diácono, o por participar en las tantas y muchas actividades de la iglesia. Únicamente recibe la salvación cuando crees. Puedes recibir la salvación únicamente cuando sabes y crees verdaderamente en quién es Jesús. Y cuando lo haces correctamente. No se puede recibir la salvación por creer simplemente en la existencia de Dios. Porque cuando Jesús vino, ¿quién mató a Jesús? Fueron la gente que creía en Dios. Todos los judíos creen en Dios. Aunque ellos creen en Dios, ellos no entienden y no reconocen a Jesús como el Cristo, quien es Dios. Por eso es que ellos querían matar a Jesús y lo mataron. Porque creen en Dios. Tenemos que creer correctamente. Es posible que toda tu vida asistas a la iglesia y estés cantando en el coro, estés cantando en la iglesia y termines tú en el infierno. Es muy posible terminar en el infierno haciendo todas estas actividades en la iglesia. Nuestra alma depende de esta fe. Y la eternidad depende de esto. Esto es muy importante. Tenemos que creer correctamente. ¿Qué es lo que creemos? Nosotros creemos en el Dios Padre. ¿Quién es el Dios Todopoderoso? ¿Quién es el Creador de todo? Él es el Creador de todo el universo y Él es nuestro Padre. Creemos en Él. Creemos en Dios Hijo. Y nosotros creemos que este Jesús es el Hijo de Dios y Él es el Cristo. Y Él es nuestro Señor. Creemos en eso. Y la oración que sigue en este credo va a explicar lo que significa todo esto. Jesús, quien fue concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María, nuestro Señor que vino sin pecado y murió sin pecado, por eso es que Él es capaz de resolver el problema del pecado y resolverlo a un nivel de toda la humanidad. ¿Cómo es posible que naciera sin pecado alguien? Solamente es posible que naciera de esta Virgen María sin que tuviera la simiente de un hombre. Mucha gente dice, ¿será que esto es posible? Dios es Dios. Dios creó todo el universo. Dios es aquel que creó a la humanidad, a la raza humana. Dios es más que suficiente para hacer que esta mujer conciba del Espíritu Santo. Y nosotros creemos en eso. Jesús vino de esta Virgen María y vino sin pecado. Y vino a estar en sufrimiento delante de Poncio Pilato. Y si ustedes leen la Escritura, realmente Poncio Pilato no tuvo mucho que ver. Él no hizo la vida de Jesús difícil en esta última parte. Él solamente recibió esta petición del pueblo judío. Pero ¿por qué cosa dirá este nombre de Poncio Pilato en este credo de los apóstoles? Su nombre está aquí para que nosotros podamos entender que la crucifixión de Jesús es un hecho histórico y para que nosotros podamos ver este tiempo y este cumplimiento de esta crucifixión como un hecho histórico y el clímax del ministerio de Jesús como el Cristo es el momento de la muerte en la cruz y de la resurrección. Él murió en la cruz. Es un hecho histórico. Tú dices, yo creo que Jesús fue crucificado. Realmente estás estando de acuerdo con un hecho histórico. Lo que nosotros tenemos que creer es lo que sucedió en esa cruz. ¿Y quién es este Jesús que estaba siendo crucificado? En esa cruz Él derramó su sangre y Él rompió toda su carne. Él desrasgó su carne para que nosotros tuviésemos un camino para estar junto con Dios. Derramó toda su sangre y toda su agua para que nuestro pecado fuese perdonado. Y en esa cruz Él aplastó la cabeza de la serpiente. En esa cruz Él completó la obra del Cristo.
Y Él resucitó. La resurrección es la prueba de que la ofrenda que Él había ofrecido, de que ese sacrificio como ofrenda que Él había dado con su vida en la cruz fue perfecto. Y es la prueba de que realmente Jesús es Dios. Y nosotros creemos en eso. No es una cosa simple. Y Jesús ascendió al cielo y se ha sentado a la derecha del Padre. No significa que literalmente hay una silla al lado de Dios y que Él está sentado ahí. Me está diciendo la posición que tiene. Y verdaderamente vendrá nuevamente a juzgar a los vivos y a los muertos. Nuestro Dios verdaderamente vendrá. Y nosotros creemos en eso. Cuando Él retorne vendrá como el juez. En la cristianidad de hoy nosotros malentendemos a Jesús pensando que es una persona amorosa. Una persona amorosa que viene a morar con cualquiera. Porque muchas iglesias predican a Jesús de la manera que lo quieren predicar, o de la manera que lo entienden, o de la manera que quieren creer. Y Él nos amó a la magnitud, a tal punto que murió por todos nosotros. Pero al mismo tiempo Él es justo. No puede dejar que los pecadores sigan así. No permite el pecado. Él es justo y al mismo tiempo es amoroso. Y cuando venga por segunda vez vendrá a juzgarnos. Y nosotros creemos en este Jesús. Aunque es un tiempo muy corto, es realmente un poco difícil compartir todo el credo de los apóstoles en este periodo de tiempo. Y aún más se hace más difícil con la traducción. Pero estoy compartiendo este mensaje porque realmente tenemos que conocer esto y creerlo correctamente. Por favor, no solamente vengan a la iglesia esperando ser confortados un poco. Bueno, cuando yo voy a la iglesia Dios me va a abrazar, Dios me va a entender, Él sabe. Yo recibo este confort, esta ayuda y yo luego vivo mi vida y regreso a mi trabajo o a mi casa y vivo así y ya. No se puede vivir así. Porque tienen que recibir soluciones, respuestas. Tienen que tener estas fuerzas para ser victoriosos sobre cualquier problema que enfrentan en la vida. Y esa fuerza nos es dada por tener precisamente y correctamente la fe. Por creer correctamente. Creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos en Dios Espíritu Santo. Es Dios quien planea nuestra salvación. Y es Jesús quien abrió este camino para nosotros ser salvos. Es Jesús quien cumple ese plan. Y es el Espíritu Santo el que aplica esta salvación a nosotros. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, quien es nuestro Señor, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. El Espíritu Santo del Señor nos da gracia, nos da favor, nos da su fuerza y nos da este corazón para seguir a Jesús. Creemos en el Espíritu Santo y creemos en la Santa Iglesia Católica. Y esta Santa Iglesia Católica está referida ahí por lo siguiente. Todos los creyentes en Jesús como el Cristo son la Iglesia Universal, porque la Iglesia no es el edificio o el lugar donde nos reunimos. La reunión de todos los creyentes de Jesús es la Iglesia. Por tanto, la reunión de todos estos creyentes de Jesús en todo el mundo es la Iglesia Universal. Por tanto, tenemos diferentes edificios de iglesias en el mundo, pero solamente hay una sola Iglesia Universal. Y nosotros creemos en eso. Y creemos en la comunión de los creyentes. Esta comunión de los creyentes en el Evangelio. Creemos en el hecho de que en Jesús como el Cristo por su sangre nosotros recibimos el perdón. Y también creemos que cuando nosotros verdaderamente creemos en Jesús como el Cristo, en la misma manera que Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y nosotros creemos en eso. Y no solamente aquí termina, creemos en la vida eterna. Este es verdaderamente el sumario de toda nuestra fe. Y esta confesión, este credo, ha sido hecho alrededor de 1600 años. Y por supuesto puede que haya algún punto donde haya disputas o donde haya algunos malentendidos entre ustedes. Pero realmente este credo resume nuestra fe muy bien. Vamos a resumir el mensaje del día de hoy. Yo he asistido a la iglesia por 50 años. He visto muchas personas que fallan miserablemente mientras van a las iglesias. He visto muchísima gente que va a la iglesia por mucho tiempo, pero en un punto se vuelven tan ansiosos, tan inseguros y tan preocupados por causa de si tienen salvación o no. No están seguros de su salvación. Por lo cual ahí yo hice esta resolución. Tengo que ayudar a la gente a creer correctamente, porque vendrá el día en el cual nos presentaremos delante del Señor. Nuestro Señor viene. Comparada con la vida eterna, esta vida que vivimos aquí en la tierra es tan corta. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en esta tierra es creer correctamente. Tenemos que creer en Dios correctamente. Creemos en Dios Padre que es todopoderoso, el creador del universo. Creemos en Jesús que es el unigénito Hijo de Dios. Y este Jesús es el Cristo. Él es nuestro Señor. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos que somos la iglesia.
Creemos que podemos comunicarnos, tener comunión y tener esta comunión en el Espíritu Santo con la Iglesia. Esta comunión por el Evangelio, en el Evangelio. Y creemos también que nuestro pecado ha sido perdonado por causa de su sangre. Creemos que también vamos a resucitar y que vamos a vivir por siempre. Esta confesión de los apóstoles debería de ser nuestra confesión también, para ser capaces de vencer todas estas dificultades y atravesarlas, atravesar todos estos sufrimientos en la vida. Los bendigo en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, para que sean capaces de confiar en Dios, quien es fiel y quien va a cuidar todos los creyentes hasta el fin. Vamos a orar. Dios, abre nuestros ojos. Ayúdanos a entender cuán importante es el creer correctamente. Ayúdanos a creer correctamente y el vivir felizmente. Ayúdanos a creer el hecho de que el Creador Dios es nuestro Padre y que seamos fortalecidos por Él. Ayúdanos a creer que Jesús, quien es el Cristo, Él es nuestro Señor, y por causa de este hecho seamos verdaderamente fortalecidos. Y permítenos creer verdaderamente, y que permítenos creer que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ayúdanos a creer de esta manera, para que podamos ser maduros en la fe, para que todos nosotros permanezcamos en el Evangelio, permanezcamos entonces también así en la gracia de Dios. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén.